Mi esposo gritó. Gorda, yo mando en esta casa, quédate callada. Me reí, porque él no sabía que yo era la nueva dueña de la empresa. En una noche donde el lujo parecía brillar más que las estrellas, una mujer permanecía en silencio, aparentando ser invisible. Entre copas de vino, risas ajenas y miradas de desprecio, una sola frase lo cambió todo. No era la primera vez que la humillaban, pero sí sería la última, porque detrás de cada palabra cruel se escondía un secreto que nadie imaginaba. Un secreto capaz de derrumbar a un hombre que se creía indestructible, y de levantar a una mujer que parecía no tener voz. Lo que empezó como una humillación frente a todos, pronto se convertiría en el inicio de algo mucho más grande. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La ciudad de Madrid brillaba como si quisiera presumir su grandeza, y desde el rooftop más exclusivo se observaba un espectáculo de luces que parecía diseñado para impresionar a los poderosos. Los invitados disfrutaban de copas interminables de champán francés, cada burbuja acompañada por conversaciones sobre fusiones millonarias y futuros proyectos de inversiones en destinos exóticos. Lucía Morales, con un vestido color marfil que no llamaba demasiado la atención, caminaba con paso medido, consciente de que en ese mundo de apariencias ella siempre era vista como un accesorio. Junto a ella, Álvaro Rivas irradiaba seguridad. Saludaba como si cada gesto confirmara su posición de rey en un imperio que creía intocable. El aire estaba cargado de lujo y apariencias, pero en el fondo Lucía sabía que allí nadie la veía de verdad. Los periodistas se movían como cazadores, atentos a captar cualquier palabra de quienes tenían el poder de cambiar el rumbo de un mercado con una sola decisión. El ambiente era una exhibición de patrimonio en forma de relojes suizos, joyas de alta gama y trajes hechos a medida que comunicaban éxito antes de pronunciar una sola palabra. Lucía escuchaba en silencio, observando cómo algunos hombres hablaban de alianzas estratégicas y movimientos financieros, mientras las mujeres disputaban la atención mostrando bolsos exclusivos recién importados. Todo parecía una pasarela disfrazada de reunión empresarial. Álvaro, por supuesto, disfrutaba como pez en el agua, complacido de ser el centro de todas las miradas y dejando claro que no había espacio para su esposa más que como figura decorativa. Durante la cena, los camareros servían platos que parecían obras de arte, pensados más para ser fotografiados que para alimentar. Lucía trató de participar en la conversación cuando un invitado preguntó por la procedencia de un vino, recordando un detalle de una bodega italiana que había visitado años atrás con su tío. Sin embargo, antes de terminar su frase, la voz de Álvaro retumbó con crueldad, cortando el aire con un filo imposible de ignorar. Gorda, yo mando en esta casa, quédate callada. El silencio duró apenas un instante, porque pronto se desató una carcajada general que atravesó las mesas como un látigo invisible. Lucía se quedó helada, con el rostro ardiendo y el alma hecha pedazos, incapaz de reaccionar. Nadie intentó defenderla. Las risas fueron la peor condena, porque cada carcajada confirmaba que para ellos ella no era más que un chiste. Las miradas se cruzaban como dagas, algunas con compasión fingida, otras con burla abierta. Álvaro sonrió satisfecho, como si hubiera ganado un juego perverso al reafirmar su dominio en público. Lucía intentó respirar profundo, recordando que las lágrimas en un escenario de lujo eran vistas como debilidad. Se obligó a sonreír, un gesto forzado que le dolió más que la humillación en sí. El dolor no era solo por la frase, sino por la indiferencia de todos aquellos que se consideraban figuras de alta gama, incapaces de cuestionar al hombre que dominaba la sala. Entre tanto bullicio, solo una mirada permanecía fija en ella sin rastro de burla, la de don Ernesto, su tío, sentado a pocas mesas de distancia. No aplaudió la ocurrencia, no rió con los demás, ni siquiera fingió incomodidad. Simplemente observó en silencio, como quien sabe más de lo que parece. En sus ojos había un destello de comprensión, quizás una promesa muda. Lucía, al notarlo, sintió un alivio extraño, como si alguien más allá del espectáculo vacío pudiera verla de verdad. Ernesto, reservado, no necesitaba demostrar nada, porque su fuerza venía de un patrimonio construido a base de decisiones firmes y silenciosas. Álvaro continuó hablando de proyectos y futuros viajes en yates privados, alardeando de contactos que le abrirían puertas en Dubái y Nueva York. Lucía fingía escuchar, aunque en su mente la humillación aún resonaba como un eco que no quería apagarse. La rabia se mezclaba con vergüenza, y por dentro comenzaba a nacer una semilla que ni ella misma comprendía. Lo que esa noche empezó como una herida, con el tiempo se transformaría en un arma invisible.
Nadie lo imaginaba, ni siquiera ella, pero en la mirada de Ernesto ya había quedado sembrado un futuro distinto para su sobrina. Al caer la medianoche, mientras los invitados brindaban por nuevas oportunidades de negocios, Lucía observó cómo Álvaro se alejaba para conversar con un grupo de empresarios. Era su mundo, un escenario donde él disfrutaba sentirse millonario y poderoso. Ella, en cambio, se quedó sola junto a la barandilla, mirando la ciudad iluminada. Madrid parecía recordarle que la grandeza no siempre estaba en los rascacielos ni en las joyas de alta gama, sino en la capacidad de resistir y levantarse después de ser pisoteada. Con un suspiro, se prometió a sí misma que no volvería a dejar que la trataran como invisible, aunque no sabía todavía cómo cumplir esa promesa. Ernesto se acercó con calma, rompiendo la soledad que la envolvía. No pronunció palabras de consuelo, porque sabía que eso sería inútil. Solo dijo en voz baja: no todos los que ríen son fuertes, Lucía. A veces el verdadero poder se guarda en silencio. Ella lo miró sorprendida, incapaz de entender la magnitud de esas palabras. Sin embargo, esa frase se le quedó grabada como un secreto compartido. No era el momento de hacer preguntas, pero presentía que su tío conocía verdades que podían cambiarlo todo. Álvaro regresó e interrumpió la escena, con su habitual arrogancia, pidiéndole a Ernesto que lo acompañara a hablar de inversiones en el extranjero. Ernesto aceptó con una sonrisa diplomática, aunque lanzó una última mirada hacia Lucía, que la envolvió como un abrazo invisible. Ella comprendió que algo distinto se estaba tejiendo en su vida, aunque no podía explicarlo. Esa noche, lo que parecía una simple cena de gala se convirtió en el inicio de una historia donde el lujo y la humillación se mezclaban en un mismo escenario, dejando claro que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Los días que siguieron al escándalo en el rooftop fueron un tormento disfrazado de normalidad. Álvaro se comportaba como si nada hubiera pasado, sonriendo ante las cámaras y exhibiendo su vida de lujo en redes sociales. Lucía, en cambio, cargaba con las miradas burlonas de quienes recordaban aquella noche como una anécdota graciosa. Dentro de casa, la humillación no terminaba. Cada comentario de su esposo era una daga, cada orden un recordatorio de que para él ella no era más que un estorbo. Y sin embargo, en su silencio comenzaba a forjarse una resistencia desconocida, como si la vergüenza se hubiera convertido en una chispa. Álvaro organizaba fiestas interminables en la mansión familiar, con invitados que competían por mostrar relojes de alta gama y vestidos exclusivos. A Lucía la mantenía apartada, encargándola de supervisar detalles domésticos que nunca le correspondieron. Cuando ella intentaba acercarse a las conversaciones de negocios, él se adelantaba para interrumpirla con un chiste cruel, como si su única función fuera adornar las fotos de sociedad. Ella fingía resignación, pero en silencio observaba y aprendía. La invisibilidad, aunque dolorosa, le permitía escuchar secretos que otros pasaban por alto. En una de esas veladas, escuchó a un grupo de empresarios hablar de nuevas inversiones en resorts del Caribe. Se sorprendió al entender los términos financieros que mencionaban, gracias a las conversaciones que en el pasado había tenido con su tío Ernesto. Descubrió que su memoria retenía más información de la que pensaba, y que su curiosidad era más fuerte que la vergüenza. Guardó silencio, pero dentro de sí se encendió una certeza. La ignorancia no era su destino, solo la excusa que Álvaro usaba para mantenerla controlada. La rutina en casa era igualmente cruel. Álvaro viajaba en jets privados, presumía sus trajes a medida y publicaba fotografías en autos de colección, proyectando una vida de millonario intocable. Mientras tanto, Lucía quedaba relegada a un segundo plano, incluso frente al personal doméstico, que seguía las órdenes de él y la trataba con indiferencia. Cada día sentía más que su matrimonio era una prisión con paredes de mármol y oro. Podía disfrutar del confort material, pero su alma se sentía encarcelada en una vitrina que no le pertenecía. Una tarde, mientras paseaba sola por el jardín de la mansión, recibió un mensaje inesperado de su tío. Ernesto la invitaba a tomar un café en un hotel céntrico, uno de esos espacios donde se cerraban acuerdos discretos entre magnates. El mensaje era breve: tenemos que hablar. Confía en mí. Su corazón se aceleró. No era común que Ernesto buscara encuentros privados con ella, siempre había sido reservado. Lucía sintió que aquel mensaje era una puerta abierta a un camino que aún no podía imaginar. La cita ocurrió en un salón donde el silencio costaba tanto como el vino que se servía. Ernesto la esperaba con su habitual calma, vestido de forma sobria, ajeno al ruido de quienes ostentaban fortunas. Tras los saludos, él se inclinó hacia ella y dijo: lo que viste en esa cena fue apenas la máscara de un hombre que cree tener el control. No te preocupes por las risas. Hay verdades que cambian todo,
pero requieren paciencia. Lucía lo miró con asombro, intentando comprender. Su voz no tenía reproche ni compasión, sino la firmeza de quien guarda un secreto enorme. Lucía, movida por la curiosidad, preguntó: ¿A qué se refiere, tío? ¿Qué es lo que yo no sé? Ernesto sonrió levemente y desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad seguía su curso. Todo a su tiempo, sobrina. Solo confía en mí. Hay movimientos que deben hacerse en silencio. Cuando llegue el momento, tú lo sabrás. La intriga la envolvió. No era común que él hablara de esa manera, y en sus palabras había una mezcla de advertencia y promesa que no pudo ignorar. Al salir de aquella reunión, Lucía caminó por la Gran Vía con pensamientos entrelazados. A su alrededor, escaparates de alta gama ofrecían bolsos y relojes con etiquetas que muchos jamás podrían pagar. Ella los observaba sin deseo, consciente de que lo que necesitaba no se compraba con dinero. Respeto. Lo material la rodeaba desde siempre, pero carecía de valor cuando su dignidad era negada a diario. Su reflejo en los cristales le mostró a una mujer diferente, ya no solo la esposa callada de un millonario, sino alguien con preguntas que merecían respuesta. Esa noche, al regresar a casa, Álvaro la esperaba para burlarse de su ausencia. ¿Y ahora de dónde vienes? De alguna tienda para gastar lo que yo gano, dijo con sorna. Lucía guardó silencio, pero dentro de sí sintió que aquel comentario ya no le dolía como antes. Había algo cambiando en su interior. Lo que Ernesto insinuó la había dejado con una certeza. Su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, aunque todavía no pudiera adivinar cuál sería. Y en esa incertidumbre, paradójicamente, encontró un extraño alivio. Ernesto no era un hombre de discursos innecesarios ni de ostentaciones vacías. Siempre había sabido moverse en un mundo donde el silencio era más valioso que el oro. Cuando citó a Lucía nuevamente, lo hizo en su despacho privado, un lugar que parecía museo. Paredes cubiertas con estanterías de cuero, cuadros discretos de pintores reconocidos y un escritorio de nogal que respiraba patrimonio acumulado por décadas. Lucía llegó con nervios contenidos, preguntándose qué podía ser tan importante para que él insistiera en verla con tanta urgencia. Nunca antes lo había visto con ese brillo en los ojos, mezcla de cansancio y determinación. Con voz grave, Ernesto comenzó a hablar del tiempo, de cómo las generaciones se relevan en la vida y de cómo un hombre debe saber retirarse antes de perder el respeto. Lucía escuchaba confundida, intentando adivinar el rumbo de aquella conversación. Él, con un gesto pausado, abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta de cuero negro. «Aquí está la verdad que nadie conoce», dijo mientras la colocaba frente a ella. «Durante todos estos años, he sido el verdadero dueño de la empresa que Álvaro presume como suya. Ni él ni sus aliados lo saben. Y ahora, ha llegado el momento de entregarte lo que es tuyo por derecho». Lucía se quedó inmóvil, como si las palabras no encajaran en su mente. Durante años había visto a su esposo pavonearse en reuniones, reclamar con arrogancia títulos que nunca mereció y tratarla como adorno. Ahora, de golpe, descubría que la verdadera fuerza detrás de todo era el hombre que tenía enfrente, su propio tío. «¿Usted, el dueño, todo este tiempo?», preguntó con incredulidad. Ernesto asintió con serenidad. «El poder no necesita ruido, sobrina. Yo construí un emporio con paciencia, inversiones bien calculadas y una visión que no dependía de la vanidad. Pero ya no tengo fuerzas para seguir, y quiero que seas tú quien continúe el legado». El peso de la confesión cayó sobre Lucía como un rayo inesperado. Recordó cada humillación, cada carcajada dirigida contra ella, y de pronto el panorama cambió de color. Ya no era simplemente la esposa ignorada de un millonario engreído. Ahora era la heredera de una red de negocios que podían redefinir su destino. Ernesto continuó: «He puesto todo en orden con mis abogados. Nadie sospecha de mi retiro, y menos aún de mi decisión. Pero prométeme algo, no uses este poder para repetir la soberbia que tanto daño te hizo. Úsalo con inteligencia, porque el verdadero lujo está en elegir con dignidad». Con las manos temblorosas, Lucía acarició la carpeta sin abrirla todavía. Sentía miedo, pero también una emoción nueva, casi desconocida. «No sé si estoy preparada para algo así», confesó. Ernesto la miró con ternura, aunque su voz seguía firme. «Tú has soportado desprecios que habrían destruido a cualquiera. Has aprendido a observar en silencio, a leer entre líneas, a esperar. Esa disciplina es más valiosa que cualquier máster en negocios de alta gama. Créeme, estás lista. Solo necesitas confiar en ti». Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier humillación, porque eran un reconocimiento genuino. Mientras Ernesto hablaba, Lucía recordó noches en las que lloró a solas,
preguntándose si valía algo más allá de ser esposa de un hombre arrogante. Ahora entendía que toda esa invisibilidad había sido un entrenamiento silencioso. Lo que para los demás era debilidad, en ella se había convertido en resistencia. Apretó la carpeta contra su pecho, como si sostuviera un futuro que apenas empezaba a dibujarse. En su interior, una semilla germinaba, sembrada por la confianza inesperada de su tío. Ernesto se levantó despacio y la acompañó hasta la puerta del despacho. No tienes que decidir hoy. Llévate la carpeta, léela con calma. Dentro encontrarás documentos que te convertirán en la dueña mayoritaria de la empresa. Cuando lo asimiles, volveremos a hablar. Lucía lo miró con gratitud y también con vértigo. Sabía que al cruzar esa puerta su vida no volvería a ser la misma. No era solo un cambio económico, era una revolución personal. Lo que antes parecía intocable ahora estaba en sus manos, aunque aún no sabía cómo usarlo. De regreso a casa, el contraste fue dolorosamente evidente. Álvaro hablaba por teléfono, negociando con un socio la compra de un yate de lujo que superaba cualquier cifra razonable. Se reía, seguro de su poder, convencido de que nadie podía igualarlo. Lucía lo observó desde el umbral, con la carpeta oculta bajo el brazo. Por primera vez no lo vio como un gigante, sino como un actor en un escenario de papel. Ella tenía ahora el guión verdadero, aunque él aún no lo supiera. Aquella noche no durmió. Sentada en el escritorio de su habitación, abrió los documentos uno por uno. Nombres, porcentajes, transferencias, sellos notariales, todo estaba en regla. 62% de las acciones, un dominio absoluto que había pasado a su nombre sin que nadie sospechara. Su corazón latía desbocado. La mujer invisible ya no era un adorno, era la dueña silenciosa de un imperio. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, una sonrisa contenida apareció en su rostro. Por primera vez, la balanza de poder comenzaba a inclinarse hacia ella. El Congreso de Empresarios en Barcelona reunía a figuras que dominaban el mercado internacional, hombres y mujeres acostumbrados a mover fortunas con una simple firma. Lucía asistió acompañando a Álvaro, que presumía contactos y proyectos como si fueran trofeos personales. La sala estaba decorada con un estilo sobrio pero cargado de lujo, desde los sillones de cuero italiano hasta las lámparas de cristal que caían como cascadas de luz. Lucía se sentía extraña, consciente de que, aunque Álvaro la exhibía como acompañante, nadie esperaba que ella participara en nada relevante. Mientras los ponentes hablaban de nuevas tendencias en inversiones hoteleras y estrategias de crecimiento en América Latina, Álvaro se alejaba para coquetear con una modelo invitada. Fue en ese momento cuando Lucía conoció a Daniel Ortega, un ejecutivo de mirada clara y voz segura, que se le acercó con naturalidad. Perdona que lo diga, pero tus preguntas durante la ponencia mostraron una visión diferente. ¿Trabajas en el sector?, comentó con sincero interés. Ella dudó antes de responder, sorprendida de que alguien la hubiera escuchado con atención. Daniel no parecía impresionado por el entorno ni por las demostraciones de poder de los asistentes. Vestía un traje impecable, pero su presencia transmitía calma, no ostentación. Le habló de cómo las grandes fortunas a veces olvidan que el verdadero patrimonio se construye a base de decisiones coherentes, no solo de cifras infladas. Lucía lo escuchaba fascinada, porque sus palabras eran distintas a los discursos vacíos que oía cada día. Sintió que aquel desconocido le hablaba a ella, no al papel de esposa invisible que todos le asignaban. El diálogo se volvió más íntimo cuando Daniel la invitó a compartir un café en uno de los salones laterales. Allí, entre sillones de alta gama y camareros que servían discretamente, ella se permitió hablar sin miedo. Contó que siempre había tenido curiosidad por entender el mundo de los negocios, aunque su esposo la convenció de que no servía para eso. Daniel la miró con seriedad y replicó: el talento no depende de que alguien lo reconozca. A veces basta con creer en uno mismo para demostrar lo que los demás no ven. La conversación fluyó como un río inesperado. Daniel le explicó ejemplos reales de cómo mujeres habían liderado grandes corporaciones tras años de ser ignoradas. Lucía sonrió, recordando las palabras de Ernesto, que también había visto en ella algo que los demás no percibían. El contraste con Álvaro era doloroso. Mientras su marido disfrutaba la compañía de otra mujer a pocos metros, ella descubría que era capaz de conversar de igual a igual con un hombre preparado, sin sentirse inferior. Era como si el mundo empezara a girar en otra dirección. Al final de la jornada, Daniel le entregó su tarjeta y dijo con tono tranquilo: si alguna vez quieres hablar de proyectos reales, estaré encantado de escucharte. No tienes por qué quedarte en la sombra. Lucía guardó el cartón en su bolso como si fuera un secreto demasiado valioso para mostrarlo. Mientras tanto,
Álvaro regresaba al salón presumiendo su estilo de vida millonario, sin imaginar que en ese mismo evento su esposa había encontrado una voz distinta, alguien que la trataba como persona y no como adorno. Esa noche, en el hotel donde se alojaban, Lucía recordó cada palabra de Daniel. Miró a Álvaro dormido, indiferente tras haber bebido demasiado, y se preguntó cómo había aguantado tanto tiempo siendo invisible. La semilla que Ernesto había plantado se fortalecía con cada gesto de respeto recibido. Por primera vez, sintió que el camino hacia su propio destino no estaba cerrado. Quizás no era coincidencia haber conocido a Daniel en ese momento de su vida. ¿Y tú? Si alguien te demostrara que puedes brillar por mérito propio, ¿seguirías escondido en la sombra de otro o te atreverías a ocupar tu lugar? El regreso a Madrid fue acompañado por el silencio incómodo de una pareja que aparenta unión, pero que en realidad vive en mundos distintos. Álvaro volvió encantado con su propio desempeño en la conferencia, convencido de que su reputación como hombre de negocios se había reforzado. Lucía, en cambio, llevaba a la memoria las palabras de Daniel, que la hacían reflexionar sobre todo lo que estaba desperdiciando. La vida de lujo en la que estaba atrapada ya no la seducía de la misma manera. Las luces de la ciudad, los restaurantes de moda y las joyas de alta gama se sentían vacíos frente a la falta de respeto y la soledad que la consumían. Una noche, mientras acomodaba algunos papeles en el despacho de la casa, descubrió el teléfono de Álvaro sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con un mensaje inesperado, y la curiosidad la llevó a revisar. Lo que encontró la dejó helada: conversaciones explícitas con Elena, su propia cuñada. Mensajes cargados de complicidad, citas secretas en hoteles y bromas crueles sobre Lucía. El golpe fue tan fuerte que tuvo que sentarse para no perder el equilibrio. El matrimonio perfecto que Álvaro mostraba en público no era más que una farsa cuidadosamente construida. Lucía no lloró como lo habría hecho antes. En lugar de lágrimas, sintió una rabia contenida que le quemaba el pecho. Guardó capturas de pantalla y las envió a su correo, asegurándose de tener pruebas. Comprendió que, aunque Álvaro aparentara ser un millonario seguro de sí mismo, en realidad vivía de engaños y apariencias. Cada palabra que él pronunciaba en público sobre valores familiares y compromiso era una máscara que ocultaba su verdadero rostro. Ella empezaba a ver con claridad que no solo era víctima de humillación, sino también de traición. En los días siguientes, Álvaro continuó su rutina como si nada hubiera pasado. Publicaba fotografías en autos deportivos, compartía cenas con colegas influyentes y posaba como líder incuestionable. Lucía, sin embargo, había dejado de verlo como antes. Ya no lo admiraba ni le temía, lo observaba como quien estudia a un enemigo predecible. Comprendió que el hombre que presumía de tener un gran patrimonio no era más que un actor atrapado en su propio papel. Y lo más irónico, no tenía idea de que ella ya poseía las acciones que lo convertirían en su subordinado. El contraste entre las apariencias y la realidad se hizo más evidente cuando Álvaro organizó una fiesta en su mansión. El lugar se llenó de figuras de la élite madrileña, luciendo relojes de alta gama y trajes de diseñadores internacionales. Se hablaba de nuevos fondos de inversiones, de adquisiciones de hoteles en la Riviera y de viajes a destinos exóticos. Álvaro, con copa en mano, dominaba la sala como si fuera un emperador. Lucía, en cambio, lo contemplaba desde la escalera, con una serenidad nueva. Sabía que todo aquel espectáculo pronto se derrumbaría. Durante la fiesta, Elena apareció con una sonrisa calculada, fingiendo cariño hacia Lucía. Se inclinó para darle 2 besos, como si no compartiera un secreto vergonzoso con su marido. Lucía respondió con la misma cortesía, aunque por dentro la indignación hervía. Observó cómo Álvaro y Elena intercambiaban miradas cómplices, convencidos de que su engaño era perfecto. Lo que ellos no sabían era que cada gesto confirmaba lo que las pruebas ya habían revelado. Lucía decidió no enfrentarles todavía, comprendió que la paciencia era su arma más poderosa. El espectáculo continuó hasta altas horas de la madrugada, entre risas, música y promesas de negocios futuros. Álvaro se movía con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control, ajeno al hecho de que el suelo ya se estaba resquebrajando bajo sus pies. Lucía, desde su silencio, analizaba a cada invitado, comprendiendo cómo el mundo de los poderosos estaba lleno de debilidades disfrazadas de grandeza. Esa noche, más que nunca, se convenció de que debía jugar sus cartas con inteligencia y esperar el momento adecuado. Cuando la mansión volvió a quedar en silencio, Lucía subió a su habitación y sacó el teléfono para revisar nuevamente las pruebas de la traición. No lo hacía para torturarse, sino para recordarse que la verdad estaba de su lado. El dolor se transformaba en determinación, y la mujer que alguna vez fue invisible empezaba a convertirse en estratega.
Sabía que su camino apenas comenzaba y que el poder que ahora guardaba en secreto era la llave para cambiarlo todo. Mientras Álvaro dormía despreocupado, ella entendió que la humillación ya no la definía. Era la semilla de su venganza silenciosa. El día amaneció distinto para Lucía, como si la ciudad misma presintiera un cambio que estaba por llegar. Una llamada de Ernesto la citó en la oficina de su abogado, un despacho discreto en el centro de Madrid donde se habían firmado contratos decisivos para el destino de familias enteras. Lucía llegó con un nudo en el estómago, incapaz de adivinar qué tan grande sería la revelación. Su tío la recibió con una calma que contrastaba con la solemnidad del lugar, y enseguida pidió que se cerraran las puertas. No había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de entregarle alteraría la historia de su vida. Ernesto le explicó que había decidido retirarse definitivamente de los negocios. Con voz serena, enumeró los años de esfuerzo y paciencia que le permitieron acumular un patrimonio sólido, lejos del ruido y la vanidad. «No quiero que todo lo que construí termine en manos de oportunistas», dijo, mirando a Lucía con una mezcla de ternura y firmeza. Acto seguido, deslizó sobre la mesa un sobre sellado. Al abrirlo, ella descubrió los documentos que certificaban la transferencia de su participación mayoritaria. Un 62% de la empresa pasaba legalmente a su nombre. La noticia la golpeó como un relámpago. Durante un momento pensó que era un error, una confusión de papeles. Pero los sellos notariales y las firmas de los abogados confirmaban la verdad. Ella, la esposa ignorada y humillada, se convertía ahora en la dueña real del imperio que Álvaro presumía como suyo. ¿Por qué yo?, preguntó con un hilo de voz. Ernesto le tomó la mano y respondió, porque siempre fuiste la única que entendió el valor de las cosas sin perder tu humanidad. El verdadero lujo no es lo que se compra, es lo que se protege. Carla, su amiga abogada, estaba presente para asesorarla en cada detalle. Le explicó que con esa participación Lucía tenía un control absoluto en el consejo, y que nadie, ni siquiera Álvaro, podría mover un dedo sin su autorización. La emoción se mezclaba con miedo. Nunca había imaginado estar al mando de un emporio de inversiones y hoteles de alta gama. Sin embargo, el reconocimiento en los ojos de Carla y la seguridad de Ernesto encendieron en ella una llama desconocida, la confianza. De regreso a casa, guardó los documentos en un lugar seguro. Observó a Álvaro hablar por teléfono, negociando la compra de un nuevo auto deportivo, ajeno a la bomba que acababa de explotar en su propia familia. Él creía que todo giraba en torno a su imagen de millonario, convencido de que la vida siempre lo pondría en la cima. Lucía lo contempló en silencio, casi con compasión. El hombre que tanto la humillaba pronto descubriría que su poder era una ilusión. Esa noche, mientras cenaban en el comedor iluminado por candelabros de cristal, Álvaro se burló de un comentario inocente que ella hizo sobre un proyecto turístico. «Tú no sabes nada de negocios, cariño, deja que hablemos los que entendemos de dinero», dijo con tono arrogante. Lucía sonrió suavemente, sin replicar. La diferencia era que, ahora, las palabras del ya no le dolían. Tenía en sus manos la capacidad de voltearle la vida y hacerle probar el mismo desprecio que tantas veces le lanzó. En la soledad de su habitación, Lucía volvió a repasar los documentos una y otra vez. Cada firma era una confirmación de su nueva identidad, cada cláusula un recordatorio de que el destino había cambiado a su favor. Cerró los ojos y pensó en Ernesto, en cómo había confiado en ella sin pedir nada a cambio. Comprendió que el verdadero poder no llegaba de forma ruidosa, sino como una corriente subterránea que se abre paso cuando nadie lo espera. Aquel secreto la transformaba en silencio. De esposa invisible pasaba a ser la propietaria de un imperio, aunque aún no se atreviera a gritarlo. Esa dualidad le permitía observar a Álvaro con nuevos ojos, sabiendo que cada gesto altivo estaba sostenido por una mentira que pronto caería. La semilla de su venganza había germinado, y aunque todavía nadie lo sospechaba, ella ya era la reina oculta del juego. Lucía comenzó a asistir a las reuniones del consejo de forma discreta, sentándose en un rincón, como si aún fuera aquella esposa que nadie tomaba en serio. Álvaro, confiado en su papel de líder, no veía en ello más que una curiosidad pasajera de su mujer. Lo que no sospechaba era que cada palabra pronunciada quedaba registrada en la mente de Lucía, que ahora analizaba estrategias y decisiones con un criterio diferente. En lugar de sentirse intimidada, empezaba a reconocer el terreno como propio. El consejo trataba asuntos de expansión, nuevas inversiones en Asia y adquisiciones de resorts en la costa mediterránea. Lucía escuchaba atenta, y en momentos estratégicos hacía preguntas simples que incomodaban a algunos directores. Carla, desde el otro lado de la mesa, la observaba con una leve sonrisa,
Sabía que esas intervenciones eran calculadas para mostrar inteligencia sin levantar sospechas. Poco a poco, la mujer que había sido invisible se volvía un punto de referencia, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Daniel Ortega también formaba parte de esas reuniones, y era imposible ignorar la complicidad que crecía entre ambos. Cada vez que Lucía formulaba una observación precisa, él asentía con respeto, reforzando su posición frente al resto. Entre pasillos, compartían breves comentarios que parecían insignificantes, pero que escondían una conexión más profunda. No hablaban de romance, sino de visión. Daniel veía en ella a una futura líder, no a la esposa del supuesto millonario que dominaba el escenario. En una cena de trabajo en Lisboa, Lucía tuvo la oportunidad de conversar con Daniel de manera más íntima. El restaurante, decorado con maderas nobles y detalles de alta gama, parecía hecho para confidencias. «No imaginas lo refrescante que es escucharte», le dijo él, con tono serio. «En un mundo donde todos presumen de títulos y poder, tú hablas con sentido común». Lucía, sorprendida, bajó la mirada, aunque por dentro sentía un orgullo nuevo, distinto al que jamás le había otorgado Álvaro. El contraste con su marido se hacía cada vez más doloroso. Álvaro seguía mostrándose arrogante, ridiculizándola en público cada vez que podía. Sin embargo, Lucía ya no reaccionaba como antes. Lo miraba con calma, como si estuviera viendo a alguien perder lentamente su reino sin darse cuenta. En las fiestas cargadas de lujo, él presumía relojes, coches y viajes, pero Lucía entendía que su verdadero poder no estaba en las apariencias, sino en el control silencioso que ahora ejercía. A medida que avanzaban los días, comenzó a notar cómo algunos directores del consejo la buscaban para escuchar su opinión en privado. Era una paradoja deliciosa. La mujer que antes era ignorada se había convertido en consejera de quienes movían millones en patrimonio y negocios internacionales. Nadie sospechaba que lo hacía desde una posición de autoridad absoluta, protegida por los documentos que todavía guardaba en secreto. Cada paso era un movimiento calculado para cimentar su lugar sin exponer todavía la verdad. En un viaje a Lisboa, tras una larga jornada de reuniones, Daniel la acompañó hasta la puerta de su habitación. El silencio entre ellos era denso, lleno de palabras no dichas. Por un instante, él se inclinó como si fuera a besarla, pero Lucía retrocedió con una sonrisa nerviosa. «Aún no», murmuró, dejando entrever que el deseo existía, pero que su prioridad era otra. Daniel respetó su decisión, comprendiendo que estaba frente a una mujer que necesitaba tiempo para redescubrirse. Esa noche, mientras miraba por la ventana del hotel las luces reflejadas en el río Tajo, Lucía entendió que ya no era la misma mujer que soportaba insultos sin responder. Había aprendido que el verdadero poder no se grita, se ejerce en silencio. Lo que antes era dolor ahora se transformaba en estrategia. Y aunque el mundo todavía no lo supiera, la dueña oculta del imperio estaba lista para escribir su propia historia, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Los primeros signos de inestabilidad comenzaron a manifestarse en el entorno de Álvaro. Algunos proyectos que había anunciado con arrogancia en cenas de gala fueron cancelados sin explicación, y socios que solían apoyarlo empezaron a tomar distancia. En lugar de detenerse a reflexionar, buscaba culpables a su alrededor, convencido de que la envidia de otros empresarios lo estaba saboteando. En los pasillos del consejo, su figura ya no imponía como antes. Las miradas de respeto se habían convertido en gestos de prudencia. Lucía, siempre en silencio, observaba cómo el supuesto rey comenzaba a perder terreno. En casa, la tensión crecía. Álvaro llegaba de mal humor, frustrado porque sus planes no avanzaban con la misma facilidad de antes. Descargaba su rabia en Lucía, elevando la voz por nimiedades y repitiendo que sin él nada funcionaría. Ella, en lugar de responder, lo miraba con serenidad, como quien contempla a un animal acorralado. Cada grito era para ella una confirmación. El poder que había creído eterno se desmoronaba poco a poco, y lo más irónico era que él no tenía idea de que su propia esposa era la responsable de los cambios que lo debilitaban. Las reuniones sociales ya no eran tan placenteras para Álvaro. En una fiesta cargada de lujo en Marbella, notó cómo algunos invitados lo evitaban, prefiriendo conversar con otros empresarios más prometedores. Intentó mantener su imagen de millonario exitoso, exhibiendo relojes de alta gama y hablando de futuros viajes en su jet privado, pero las sonrisas parecían más forzadas que antes. Lucía lo acompañaba con la elegancia de siempre, sin pronunciar juicios, aunque cada mirada suya reflejaba una calma que lo desconcertaba. El contraste era evidente. Cuanto más inseguro se mostraba Álvaro, más segura parecía ella.
Lucía había aprendido a manejar la información que Ernesto le dejó y sabía cómo influir en decisiones clave sin revelar su identidad como accionista mayoritaria. Con Carla como asesora y Daniel como aliado estratégico, cada movimiento era cuidadosamente planificado. Su silencio no era sumisión, era estrategia. Álvaro lo confundía con debilidad, sin sospechar que detrás se estaba levantando la mujer que acabaría arrebatándole el trono. El deterioro emocional de Álvaro se reflejaba también en su aspecto. Pasó de presumir energía arrolladora a mostrar un rostro cansado, marcado por la preocupación. Empezó a beber más de la cuenta y a obsesionarse con revisar contratos, buscando traiciones en cada línea. Sin embargo, nunca imaginó que la traición no venía de socios externos, sino de la persona que compartía su casa. Lucía mantenía las apariencias, pero cada día fortalecía su papel como dueña en las sombras. El miedo de Álvaro se alimentaba de una verdad que aún no conocía. En la intimidad, él intentaba reafirmar su autoridad con frases altisonantes. «Soy yo quien manda, nunca lo olvides», repetía con insistencia. Lucía lo escuchaba, sonriendo con una calma que lo enfurecía más. Aquella seguridad femenina era para él un misterio insoportable. No entendía cómo la mujer a la que siempre había minimizado podía mostrar tanta fortaleza sin levantar la voz. Esa incomprensión lo carcomía más que los fracasos en el trabajo. El silencio de Lucía se había convertido en su peor enemigo. Mientras tanto, Daniel se mantenía cercano, brindándole apoyo sin invadir su espacio. En las reuniones compartía miradas que no necesitaban palabras. La confianza entre ambos crecía, pero Lucía sabía que aún no era el momento de dejarse llevar por sentimientos. Tenía un objetivo más grande: consolidar el poder que ahora ejercía en secreto. Álvaro seguía creyendo que dominaba el tablero, sin notar que las piezas ya se movían al compás de su esposa. La caída de un hombre poderoso no siempre comienza con un escándalo público. A veces empieza con un temblor interno que solo él percibe. Álvaro sentía ese temblor en su interior, esa duda constante que lo perseguía. Y aunque intentaba disfrazarlo con discursos altivos, la verdad era evidente: su reinado estaba en peligro. Lucía lo sabía, y mientras lo observaba, comprendía que había llegado el momento de esperar con paciencia su derrumbe definitivo. ¿Y tú? Cuando alguien que siempre te humilló empieza a perder poder, ¿prefieres acelerar su caída o dejar que se destruya solo con sus propios errores? Lucía había aprendido a leer entre líneas en las reuniones del consejo, y esa habilidad la llevó a descubrir irregularidades que a otros pasaban inadvertidas. Revisando informes con Carla, notó movimientos financieros sospechosos en filiales internacionales. Los números no coincidían, y detrás de esas diferencias había un patrón claro. Álvaro estaba ocultando pérdidas millonarias con maniobras ilegales. Lo que en principio parecía un error administrativo se transformó en la confirmación de que su esposo no solo era arrogante, sino también un hombre dispuesto a poner en riesgo el patrimonio de todos con tal de mantener su imagen. Daniel colaboró en el análisis, aportando su experiencia en auditorías. Juntos descubrieron sociedades fantasmas y transferencias que habían sido camufladas en cuentas extranjeras. El dossier que preparaban no solo contenía pruebas financieras, sino también la evidencia de un sistema de engaños diseñado por Álvaro para seguir viviendo como un supuesto millonario. Cada detalle que surgía añadía más peso a la carpeta, convirtiéndola en un arma imposible de ignorar. Lucía sabía que todavía no era el momento de usarla, pero tenerla en sus manos la hacía sentir más fuerte que nunca. El contraste con la vida pública de Álvaro era grotesco. Mientras organizaba cenas llenas de lujo en restaurantes de moda y hablaba de futuros viajes en yates, la realidad era que cada paso que daba estaba sostenido por deudas encubiertas. Se pavoneaba frente a sus amigos presumiendo relojes de alta gama y autos recién importados, sin imaginar que su imperio se tambaleaba. Lucía, en silencio, lo acompañaba, sabiendo que las pruebas descansaban bajo llave en su propio escritorio. Esa doble vida, la de la mujer sometida y la de la heredera en secreto, le daba un poder que nunca antes había sentido. Cada vez que Álvaro levantaba la voz contra ella en casa, Lucía recordaba el dossier. En lugar de sentirse herida, encontraba una calma extraña al saber que tenía la posibilidad de destruirlo cuando lo deseara. Lo miraba como se observa a un actor de teatro representando un papel que ya no engaña a nadie. Esa seguridad desconcertaba a Álvaro, que no entendía por qué su esposa ya no reaccionaba como antes. La ironía era deliciosa. Él creía dominarla, pero en realidad era ella quien sostenía el destino de ambos en la palma de su mano. Los documentos también revelaban conexiones peligrosas con empresarios extranjeros que buscaban ganancias rápidas a cambio de favores turbios. Daniel advirtió que, si esas prácticas salían a la luz,
el escándalo sería devastador para Álvaro y podría arrastrar a la empresa. Lucía entendió que debía manejar la información con inteligencia, no solo por venganza personal, sino para proteger a los empleados y al legado de Ernesto. El poder que ahora poseía iba más allá de lo económico. Era una responsabilidad con todos los que dependían de ese imperio. La presión sobre Álvaro empezaba a notarse. Sus socios lo cuestionaban en privado. Algunos contratos se rompían sin previo aviso y los rumores sobre su inestabilidad se expandían en los círculos de negocios. Él respondía con más arrogancia, culpando la envidia y presumiendo nuevas inversiones que no existían más allá de papeles manipulados. Lucía se mantenía firme, con un rostro sereno que ocultaba la satisfacción de verlo tropezar con sus propias trampas. En paralelo, su relación con Daniel se hacía más cercana. Compartían largas conversaciones en cafés discretos, analizando estrategias y posibles escenarios. Él la trataba como igual, valorando su intuición y su capacidad de tomar decisiones. Para Lucía, cada encuentro era una reafirmación de que no era la mujer ignorante que Álvaro intentaba pintar. Era una socia capaz de comprender el mundo empresarial y de trazar planes de acción. El contraste entre ambos hombres era evidente, y esa diferencia alimentaba su determinación de no volver jamás a la sombra. El dossier seguía creciendo, y con cada documento añadido, Lucía sentía que el desenlace se acercaba. No tenía prisa, sabía que la paciencia era su arma más poderosa. El momento de usar esas pruebas llegaría en el instante justo, cuando el golpe no solo destruyera a Álvaro, sino que la consagrara a ella como la verdadera líder. Esa noche, mirando la carpeta cerrada sobre su mesa, comprendió que la humillación de años atrás había dado paso a un poder silencioso que pronto cambiaría su vida para siempre. El Consejo de Administración había sido convocado con carácter extraordinario en la sede central de Madrid. La noticia corrió entre los directivos como un murmullo inquietante. Algo importante estaba a punto de revelarse. Álvaro llegó al edificio con paso firme, vestido con un traje a medida que pretendía imponer autoridad. Se sentía seguro, convencido de que aquella cita sería el escenario perfecto para consolidar su imagen como presidente vitalicio. Lucía lo acompañaba, serena, con una elegancia discreta que contrastaba con la arrogancia de su esposo. Nadie sospechaba que ella guardaba en silencio la carta más poderosa. La sala estaba decorada con sobriedad, aunque no faltaban los detalles de alta gama que reflejaban el nivel de los negocios allí tratados. Los directores ocuparon sus asientos con rostros expectantes, mientras Nicolás, presidente del consejo, revisaba los documentos en su carpeta. Álvaro inició su discurso sin esperar a que lo invitaran. Habló de nuevas inversiones internacionales, de alianzas estratégicas en Asia y de su visión grandiosa para el futuro. Usaba un tono altisonante, como si las palabras pudieran borrar los errores que acumulaba en la gestión. Lucía lo escuchaba con calma, sabiendo que cada frase era parte de un espejismo a punto de romperse. En un momento de su intervención, Álvaro se permitió una broma cruel a costa de su esposa. «Un día esta mujer creerá que manda aquí», dijo entre risas, provocando algunas carcajadas nerviosas entre los asistentes. Lucía no reaccionó, simplemente entrelazó las manos sobre la mesa y lo observó con una serenidad desconcertante. La escena era un espejo perfecto de lo que estaba por suceder. El hombre convencido de ser un millonario indestructible estaba a segundos de enfrentarse a la verdad que cambiaría su destino. Nicolás pidió silencio y con voz firme interrumpió la exposición. «Señores, la decisión ya está tomada», anunció mientras miraba directamente a Lucía. El murmullo recorrió la sala como una ola contenida. Álvaro, sorprendido, intentó continuar hablando, pero nadie le prestaba atención. Nicolás se levantó y, sosteniendo los papeles oficiales, declaró: «Les presento a la nueva dueña y presidenta ejecutiva de la empresa, Lucía Morales». El impacto fue inmediato. Los asistentes se quedaron helados y un silencio pesado se apoderó del salón. Álvaro palideció, incapaz de comprender lo que había escuchado. «Esto debe ser una broma», exclamó con voz alterada, pero nadie lo secundó. Nicolás entregó a Lucía los documentos que confirmaban su posición como accionista mayoritaria. Ella los tomó con manos firmes y, al levantarse, su sola presencia llenó la sala de autoridad. El contraste entre la burla de segundos atrás y la realidad oficial era devastador para su esposo. El hombre que presumía un patrimonio intocable acababa de descubrir que no tenía nada. Lucía habló por primera vez en tono firme, sin elevar la voz. «Durante años fui invisible, pero aprendí que la fuerza verdadera no necesita gritos. A partir de hoy, cada decisión pasará por mí». La claridad de sus palabras provocó un aplauso espontáneo de algunos miembros del consejo, que vieron en ella no solo a una heredera,
sino a una líder preparada. Álvaro intentó replicar, pero sus palabras quedaron ahogadas entre el murmullo de aprobación hacia su esposa. Era la primera vez que él quedaba reducido al silencio. La tensión en la sala se transformó en espectáculo. Algunos directores sonreían discretamente, otros se inclinaban para felicitar a Lucía, conscientes de que el poder había cambiado de manos. Álvaro, incapaz de reaccionar con dignidad, gritaba acusaciones sin sentido, culpando a todos menos a sí mismo. Nadie lo escuchaba ya. Lo que dominaba el ambiente era la certeza de que el futuro de la empresa estaba asegurado en otras manos, lejos de la soberbia de un hombre que se había creído intocable. Lucía se sentó de nuevo, con la frente erguida y la carpeta oficial frente a ella. No necesitó mirar a Álvaro para sentir su derrota. El silencio de él era más elocuente que cualquier insulto. Ese día quedó marcado como el inicio de una nueva era. La mujer humillada se había convertido en la reina del consejo, y lo había hecho sin levantar un grito. Su victoria no era solo personal, era también un acto de justicia que resonaría más allá de aquellas paredes. La noticia corrió por Madrid con la velocidad de un relámpago. En menos de 24 horas, los principales portales financieros abrían con titulares impactantes: Lucía Morales, la nueva presidenta del consorcio más poderoso de España. Las fotografías del anuncio daban la vuelta al mundo. Ella, de pie, serena y elegante en su vestido rojo de alta gama, frente a un Álvaro con el rostro descompuesto, incapaz de ocultar la humillación. En las redes sociales, el contraste se hizo viral. Millones compartían el vídeo del momento en que él se burlaba de su esposa y, segundos después, quedaba reducido a nada. La burla lanzada por Álvaro se convirtió en su propia condena pública. Desesperado, Álvaro intentó recomponer su imagen. Llamó a periodistas amigos, ofreció entrevistas improvisadas y trató de manipular la narrativa. Pero las imágenes eran demasiado elocuentes. Nadie podía negar lo evidente. Los medios lo retrataban como el hombre que perdió el poder frente a la mujer que siempre había tratado como invisible. Mientras él se hundía en excusas, Lucía aparecía en programas de televisión y entrevistas exclusivas, hablando con soltura sobre innovación, sostenibilidad y nuevas inversiones en el turismo de lujo responsable. Su lenguaje claro, lejos de la arrogancia vacía de su exmarido, sedujo a accionistas y al público en general. Los directores que hasta hacía semanas la ignoraban comenzaron a buscarla discretamente, pidiendo su aprobación antes de cada movimiento. Lucía entendió que esa transformación no provenía únicamente de los documentos firmados por Ernesto, sino de la autoridad natural que ella misma proyectaba. El verdadero patrimonio no se mide en balances, sino en la confianza que uno inspira, decía con calma en cada reunión, dejando a todos con la sensación de estar frente a una líder diferente. Carla la respaldaba en los aspectos legales, mientras Daniel, siempre a su lado, se convertía en su mano derecha estratégica. Álvaro, en cambio, caía en una espiral de frustración y ridículo. En un intento desesperado por recuperar relevancia, se presentó en una gala benéfica celebrada en un hotel de lujo en Sevilla. Esperaba impresionar, pero cometió el error de interrumpir a Lucía mientras conversaba con inversionistas europeos. Ella lo miró con calma, y frente a toda la sala, respondió en voz alta: Álvaro, recuerda que ahora eres empleado de esta empresa. Si deseas participar, presenta tus ideas en el consejo. La sala entera enmudeció. Segundos después, estalló en aplausos. Ese momento lo destruyó por dentro. El rey arrogante había sido públicamente reducido a un simple subordinado. El daño a su orgullo fue devastador. No había castigo más cruel para alguien como el que ser despojado de la máscara de poder que había construido durante años. Los comentarios comenzaron a circular entre empresarios y periodistas. Álvaro ya no es nadie. Ahora la verdadera voz es la de Lucía. Ella, en cambio, se fortalecía con cada desafío. No necesitaba gritar, ni vengarse de forma vulgar. Su sola presencia, tranquila y firme, era suficiente para mostrar quién llevaba las riendas. Esa nueva fuerza era tan poderosa que incluso sus detractores no podían hacer otra cosa que rendirse ante la evidencia. Las entrevistas internacionales consolidaron su imagen. Revistas como Forbes y Fortune la describieron como la sorpresa del año y destacaron su visión equilibrada entre crecimiento económico y responsabilidad social. En una de esas portadas aparecía con un traje blanco de alta gama, con el titular: La mujer que transformó la humillación en poder. Para Lucía, no era un premio ni una vanidad. Era el reconocimiento silencioso de que su lucha había servido para algo más grande: demostrar que la dignidad no se negocia. En lo privado, Álvaro comenzó a acosarla con súplicas y reproches. Algunas noches golpeaba la puerta de su habitación,
rogando una oportunidad para explicarse. «Podemos empezar de nuevo», decía con lágrimas que ya nadie creía. Lucía lo escuchaba con paciencia, pero sin permitirle entrar. Una noche, cansada de sus ruegos, lo miró fijamente y sentenció: «Lo único que destruiste no fue el matrimonio, Álvaro. Fue el respeto, y eso jamás volverás a recuperarlo». Él se desplomó contra la pared, consciente de que esas palabras eran la sentencia definitiva de su ruina emocional. Con el paso de las semanas, Lucía dejó de ser vista como la esposa olvidada para convertirse en un símbolo de resiliencia y fortaleza. Cada evento al que asistía era un escaparate donde brillaba con luz propia, atrayendo miradas de admiración y respeto. En cada discurso, en cada gesto, transmitía la seguridad de alguien que había sobrevivido al infierno y había salido convertida en reina. Álvaro, reducido a un espectador sin protagonismo, la veía de lejos, obligado a aceptar que su mundo se había derrumbado mientras el de ella apenas comenzaba a expandirse. La reina oculta había sido revelada. Lucía Morales ya no caminaba en silencio por la sombra de un hombre. Ahora lo hacía en la luz plena de su propio destino. Y lo más poderoso era que el futuro le pertenecía sin discusión. Los días posteriores a su nombramiento confirmaron lo que ya era evidente: un nuevo orden se había instalado en la empresa. Lucía asumió su rol con una serenidad sorprendente, combinada con una firmeza que desarmaba a cualquiera. Llegaba a las juntas con la frente en alto, preparada, con dossiers detallados y un conocimiento de los números que dejaba atónitos a los que antes la habían ignorado. Sus propuestas no eran discursos vacíos, eran planes concretos para reposicionar la compañía en el mapa global. Cada palabra suya pesaba más que las frases huecas de Álvaro, que poco a poco fue convertido en un fantasma. Asistía, hablaba de vez en cuando, pero nadie le prestaba atención. El contraste entre ambos se convirtió en espectáculo silencioso, imposible de ignorar. Las súplicas de Álvaro no tardaron en aparecer. Una noche, en la misma mansión donde antes la había humillado tantas veces, se presentó en la habitación de Lucía con el rostro desencajado. «Perdóname, cometí errores, pero todavía podemos arreglarlo», dijo, arrodillándose frente a ella con un temblor en la voz que contrastaba con la soberbia de otros tiempos. Lucía lo observó como si estuviera viendo a un extraño. «No es cuestión de amor, Álvaro», respondió sin titubeos. «Es cuestión de respeto, y eso me lo quitaste hace mucho». Sus palabras fueron un golpe seco, definitivo. El hombre que siempre la había callado no supo responder y se desplomó moralmente ante sus pies. El abandono de Elena, su amante y cómplice, terminó por hundirlo más. Apenas supo que Álvaro ya no era el poderoso que presumía ser, desapareció de su vida sin mirar atrás. La soledad lo envolvió como una sombra helada, y por primera vez en años se enfrentó al vacío que había intentado cubrir con fiestas, viajes y posesiones. Lucía, mientras tanto, trabajaba con energía renovada. Lanzó proyectos de inversiones en energías limpias, hoteles ecológicos y turismo responsable. Su visión era clara: el legado no debía medirse en dinero, sino en impacto. Esa nueva filosofía fue aplaudida tanto en España como en mercados internacionales. Los medios de comunicación se volcaron en ella. Portadas de revistas financieras y de estilo la presentaban como la mujer que había redefinido el lujo corporativo. En entrevistas, hablaba con serenidad de rentabilidad y ética, dejando titulares memorables: «El verdadero éxito no está en acumular, sino en gestionar un patrimonio que mejore la vida de muchos». Esa postura la convirtió en referente internacional. Mujeres en diferentes partes del mundo empezaron a citarla como inspiración, enviándole mensajes y reconociéndola como la voz de las que alguna vez fueron invisibles. Álvaro intentó reaparecer en eventos públicos, convencido de que aún podía salvar algo de su reputación. Se presentó en cócteles, cenas benéficas y reuniones de empresarios. Pero lo que encontró fue silencio. Nadie lo escuchaba, y los inversionistas que antes lo rodeaban ahora lo evitaban con sonrisas diplomáticas. Se convirtió en un hombre sentado en un rincón, ignorado, invisible. Lo que más lo atormentaba era ver de lejos cómo Lucía brillaba en esos mismos espacios, rodeada de respeto. Ella lo miraba de vez en cuando, no con odio, sino con la certeza de que estaba pagando el precio de sus propios actos. Y esa indiferencia era más dolorosa que cualquier venganza. Los cambios internos de la empresa se reflejaron en los resultados. Las nuevas líneas de negocio atrajeron socios internacionales fascinados por su modelo innovador. Los hoteles del grupo comenzaron a destacar en las guías turísticas por su diseño de alta gama, sofisticado pero respetuoso del entorno. En cada inauguración, Lucía aparecía acompañada de personalidades influyentes,
desde ministros hasta celebridades, recibiendo elogios por su visión de futuro. El consejo, que en otro tiempo habría dudado de ella, la respaldaba sin reservas. Había pasado de ser un nombre desconocido a convertirse en la figura que garantizaba estabilidad y prestigio. En el terreno personal, Lucía también vivía un despertar distinto. Daniel seguía a su lado, respetando sus tiempos, dándole espacio y acompañándola sin imponer nada. Había momentos en que sus miradas se cruzaban con una intensidad que ambos preferían no verbalizar todavía. Ella sabía que antes de dar un paso debía terminar de cerrar todas las heridas del pasado. La dignidad recuperada era ahora su prioridad, y no estaba dispuesta a sacrificarla por promesas vacías. Daniel lo entendía, y esa paciencia silenciosa lo hacía aún más valioso a sus ojos. El precio de la dignidad, comprendió Lucía, no se pagaba con dinero ni con títulos, sino con decisiones firmes, con la capacidad de renunciar a lo que no la respetaba. Había perdido un matrimonio, había soportado traiciones y humillaciones públicas, pero nunca traicionó sus principios. Su victoria no era estridente, era elegante, construida paso a paso, como un edificio sólido que nada podía derrumbar. Álvaro seguía intentando suplicar, pero para ella ya no existía. Lo único que quedaba era el recuerdo de lo que jamás volvería a aceptar en su vida. ¿Y tú? ¿Crees que es más difícil perder el dinero o perder el respeto cuando todo tu mundo se construyó sobre apariencias? Las semanas posteriores al derrumbe definitivo de Álvaro no fueron un final, sino un comienzo inesperado para Lucía. Cada día despertaba con una sensación distinta. Ya no era la mujer que se levantaba para cumplir con expectativas ajenas. Ahora abría los ojos con la certeza de que su vida le pertenecía. El eco de los insultos y desprecios que durante años la habían marcado parecía disiparse con cada decisión que tomaba en la empresa. El poder de firmar contratos, de elegir alianzas, de sentarse al frente de una mesa llena de directivos y ser escuchada con respeto, le devolvía la dignidad que su matrimonio tóxico le había arrebatado. Pero en medio de ese horizonte empresarial, empezó a crecer en ella una emoción nueva, más peligrosa y más hermosa: el amor. Daniel se había convertido en un compañero silencioso y constante, una presencia firme que no exigía ni imponía. A diferencia de Álvaro, nunca trataba de demostrar superioridad. Se limitaba a estar, a escuchar, a ofrecer un gesto de aprobación en las reuniones o una palabra de aliento en los pasillos. Para Lucía, ese detalle era revolucionario. Con él podía hablar de todo, de nuevas inversiones en Asia, del futuro de la hospitalidad sostenible, de cómo el verdadero lujo no estaba en los coches ostentosos ni en los relojes de alta gama, sino en sentirse libre y respetada. Y lo más impactante era que Daniel la escuchaba con genuino interés, como si cada palabra suya fuera importante. Una tarde, tras una presentación que selló un acuerdo millonario con inversionistas europeos, Daniel la invitó a cenar en Barcelona. El restaurante no estaba en la lista de los más exclusivos, pero tenía un encanto que lo hacía inolvidable. Paredes de piedra iluminadas con velas, música suave y un ambiente cálido donde los murmullos parecían susurrar complicidades. No había ostentación, solo elegancia verdadera. Entre copas de vino y risas sinceras, Lucía se permitió bajar la guardia. No recuerdo la última vez que me sentí tan escuchada, confesó con un brillo inesperado en los ojos. Daniel la miró con intensidad y replicó: tal vez nunca tuviste a alguien que quisiera escucharte de verdad. Esa frase se quedó suspendida en el aire, calando hondo en su corazón. Después de la cena caminaron por las calles iluminadas de la ciudad. Las luces reflejadas en los escaparates de boutiques de alta gama contrastaban con la serenidad de aquella caminata. Daniel no intentó forzar nada, solo caminaba junto a ella, dejándola marcar el ritmo. Hubo un instante, en un cruce de miradas, en el que la tensión fue imposible de disimular. Sus pasos se detuvieron al mismo tiempo, y el silencio los envolvió. Lucía sintió que sus labios estaban a un suspiro de encontrarse, pero con una sonrisa nerviosa dio un paso atrás. «Aún no», murmuró, con voz suave pero firme. Daniel asintió con respeto, como un hombre que entiende que el amor verdadero no se apura. Lo que unía a Lucía y Daniel no era la necesidad ni la costumbre, era la libertad. Ella lo sabía y lo valoraba profundamente. Por primera vez en su vida, no se sentía atada a un hombre como si fuera parte de su obligación, sino que tenía el poder de elegir si compartir o no su camino. Esa diferencia era monumental. Un amor sin cadenas, pensaba en silencio, es la única forma de amar que vale la pena. Y esa posibilidad se convirtió en un horizonte que la motivaba, un motor que la impulsaba no solo a crecer profesionalmente, sino también a reconstruirse como mujer. La empresa, mientras tanto,
continuaba expandiéndose bajo su liderazgo. Lucía cerró alianzas estratégicas con grupos latinoamericanos, abrió mercados en Europa del Este y reposicionó su marca como sinónimo de lujo consciente. Los socios la miraban con admiración, reconociendo que en sus manos no había solo estabilidad, sino innovación real. Daniel, como parte del equipo directivo, era su apoyo incondicional. Aportaba ideas frescas, defendía sus posturas en el consejo y celebraba sus triunfos sin envidia ni resentimiento. Cada proyecto consolidado era una prueba más de que la visión de Lucía había transformado la empresa en un modelo de equilibrio entre ética y rentabilidad. En lo privado, la complicidad se volvía cada vez más evidente. No necesitaban declaraciones espectaculares ni gestos teatrales. Bastaba con una mirada sostenida, una sonrisa compartida en medio de una reunión, o el simple hecho de caminar juntos después de un largo día. Daniel la trataba como igual, y ese respeto la hacía sentir valiosa de una forma que nunca había experimentado. Lucía, a su vez, respondía con una gratitud silenciosa que poco a poco se transformaba en deseo. Ese amor nacía despacio, sin prisas, como una inversión segura que crece con el tiempo sin necesidad de ostentación inmediata. Aquella noche, al regresar a su habitación de hotel tras la cena con Daniel, Lucía se miró al espejo y apenas pudo reconocerse. Frente a ella ya no estaba la mujer humillada en un rooftop de Madrid, aquella que soportó insultos frente a una sala llena de risas crueles. Ahora veía a una líder respetada, admirada, una mujer libre y deseada. El camino había sido largo y lleno de lágrimas, pero cada caída la había hecho más fuerte. Al tocar su propio reflejo en el cristal, comprendió que estaba lista para algo que nunca creyó posible: amar sin miedo. Y por primera vez en años, sintió que la vida le debía un capítulo donde el amor también fuera suyo. El ascenso de Lucía no se detuvo en las fronteras de la empresa, se convirtió en un fenómeno internacional. Su rostro comenzó a aparecer en portadas de periódicos especializados en finanzas, en programas de televisión y en podcasts de liderazgo. Los titulares la describían como ejemplo de resiliencia, estrategia y visión de futuro. Lo que al inicio parecía una transición inesperada, la esposa silenciosa convertida en presidenta, se transformó rápidamente en la construcción de un emporio moderno y respetado. Sus decisiones sobre nuevas inversiones en turismo sostenible y hospitalidad redefinieron el rumbo del sector. Madrid la aclamaba como la mujer que convirtió la humillación en liderazgo. Su nombre resonaba en los círculos más selectos del mundo. En una cumbre empresarial celebrada en Dubái, compartió escenario con magnates de Asia y Europa. Lucía habló con seguridad sobre la necesidad de redefinir el concepto de lujo en el siglo XXI. No se trata de exceso, sino de experiencias auténticas que respeten la cultura y el entorno, afirmó, mientras la sala entera escuchaba en silencio. Cuando terminó, la ovación fue atronadora. Representantes de fondos soberanos, grupos de inversión y marcas de alta gama se acercaron con propuestas que antes parecían inalcanzables. La mujer que un día fue invisible se había vuelto referente mundial. Mientras tanto, Álvaro, desde la oscuridad de su fracaso, observaba impotente el fenómeno en que se había convertido su exesposa. Intentaba mantenerse a flote con entrevistas menores en medios locales, pero sus palabras carecían de fuerza. Los periodistas lo retrataban como un millonario caído en desgracia, símbolo de la arrogancia mal administrada. Cada intento de reconstruir su prestigio terminaba en burlas o indiferencia. Para él, ver el nombre de Lucía en las portadas de Forbes o Financial Times era una tortura insoportable que confirmaba que su reinado había terminado para siempre. La empresa de Lucía no tardó en expandir su portafolio con movimientos estratégicos. Compró hoteles en la Riviera Maya, resorts en Grecia y complejos turísticos en Portugal, todos diseñados bajo su sello personal. Excelencia sin ostentación vacía. Cada propiedad se convirtió en ejemplo de cómo un negocio podía ser rentable sin perder ética. Daniel, como socio y consejero, estuvo a su lado en cada negociación. Juntos formaban un dúo imparable, ella con la visión y el carisma, él con la capacidad técnica para estructurar alianzas. Así lograron que el grupo fuera admirado no solo por su rentabilidad, sino por su capacidad de inspirar confianza. El reconocimiento alcanzó un nivel inimaginable cuando la revista Forbes la incluyó en la lista de las mujeres más influyentes del mundo. La portada mostraba a Lucía en un traje blanco impecable, con el titular, de esposa invisible a arquitecta de un nuevo imperio. Aquella imagen recorrió el planeta. Lucía la contempló en silencio, con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca había buscado validación externa, pero comprendía que su historia estaba inspirando a miles de mujeres que, como ella,
habían sido relegadas en entornos dominados por hombres. Ese impacto era más poderoso que cualquier aplauso. Las cenas con inversionistas internacionales se convirtieron en escenarios donde ella era el centro de atención. Grandes fondos competían por asociarse a su visión, convencidos de que su liderazgo garantizaba resultados sólidos. Lucía mantenía siempre su estilo elegante y sereno, sin levantar la voz ni imponer. En cada reunión repetía la misma idea: el verdadero patrimonio no se mide solo en dinero, sino en dignidad y confianza. Esa frase se convirtió en su sello distintivo. Los hombres más poderosos del mundo, acostumbrados a discursos técnicos, reconocían en sus palabras algo distinto: verdad. La caída de Álvaro, en paralelo, era cada vez más evidente. Vendió propiedades, autos de lujo y hasta obras de arte para intentar sostener su presencia en los círculos sociales. Sin embargo, lo que había construido con engaños se evaporaba con rapidez. Aquellos que lo aplaudían ahora lo ignoraban. La imagen del hombre que dominaba con puño de hierro se desmoronó hasta quedar en la de un perdedor incapaz de aceptar su derrota. Verlo mendigar atención en fiestas donde antes era protagonista resultaba casi patético. Y lo más doloroso para él era que Lucía no pronunciaba una sola palabra en su contra. El silencio la hacía más victoriosa. Lucía, por su parte, seguía creciendo sin prisa y sin pausa. El imperio que ahora lideraba ya no era únicamente una empresa millonaria. Era la representación tangible de una victoria personal. Había demostrado que la humillación podía convertirse en fuerza y que el silencio, bien usado, era más poderoso que cualquier grito. Al mirar hacia atrás, entendía que cada desprecio y cada lágrima habían sido parte del camino que la había llevado hasta allí. Su historia ya no era la de una esposa ignorada. Era la de una reina que había conquistado el respeto del mundo y que había aprendido que el verdadero triunfo no se mide en títulos, sino en la dignidad de no haberse rendido jamás. La inauguración del hotel en Marbella no era un evento más, era la coronación de un destino. El complejo, un santuario de alta gama, se extendía frente al mar con líneas arquitectónicas que combinaban modernidad y tradición andaluza. Las fachadas blancas reflejaban la luz de los focos, mientras jardines con palmeras exóticas delimitaban pasillos que conducían hacia salones inmensos. Cada rincón transmitía el equilibrio perfecto entre la elegancia y el respeto por el entorno, como si aquel lugar fuera un manifiesto de la visión de Lucía. El lujo podía ser sinónimo de armonía y no de exceso. Los invitados llegaban en coches deportivos y limusinas, descendiendo con sonrisas ensayadas para las cámaras. La prensa internacional aguardaba ansiosa. Sus micrófonos y flashes convertían la entrada en un espectáculo paralelo. Los inversionistas más influyentes se mostraban expectantes, conscientes de que el hotel no solo era un proyecto turístico, sino una declaración de poder de la nueva presidenta del grupo. Lucía apareció caminando sobre la alfombra roja, vestida con un diseño sobrio pero deslumbrante, irradiando la serenidad de quien no necesita gritar para ser escuchada. En sus pasos había una victoria silenciosa que todos podían percibir. Dentro del salón principal, un mural representaba el renacimiento de un imperio. El logotipo de la empresa brillaba bajo luces doradas, acompañado por un lema: crecimiento con dignidad. Daniel la acompañaba, elegante y discreto, siempre a un paso de distancia, no como protector ni sombra, sino como compañero que respetaba su independencia. Los asistentes murmuraban, algunos aún recordaban con claridad aquella noche en Madrid donde Álvaro la había ridiculizado frente al mundo. La comparación era inevitable. La mujer humillada de entonces era ahora la protagonista indiscutida de un triunfo global. Mientras saludaba a los presentes, Lucía percibió una figura en la multitud que desentonaba con el brillo del entorno. Álvaro había llegado sin invitación, con la intención de mezclarse entre los invitados. Vestía un traje que en otro tiempo habría sido impecable, pero ahora se veía gastado, incapaz de ocultar el deterioro de su imagen. Su rostro cansado reflejaba derrotas acumuladas y sus ojos buscaban atención desesperadamente. El hombre que un día se jactó de ser un millonario indestructible estaba reducido a un simple espectador, atrapado en la ironía de ver brillar a la mujer que siempre despreció. Lucía lo miró apenas unos segundos, sin rencor, solo con la certeza de que el ciclo de él había terminado. El auditorio se preparó para el discurso inaugural. El murmullo fue interrumpido por un aplauso anticipado cuando Lucía subió al escenario. Tomó el micrófono con calma, y antes de pronunciar la primera palabra, dejó que el silencio se apoderara de la sala. Era un silencio distinto al de la humillación de antaño. Ahora era un silencio de respeto absoluto. Hoy celebramos más que la apertura de un hotel, comenzó, con voz firme.
Celebramos una visión donde el verdadero patrimonio no se mide solo en cifras, sino en la dignidad con la que se construye. El público escuchaba embelesado mientras ella enumeraba los nuevos proyectos, alianzas estratégicas con cadenas europeas, planes de inversiones sostenibles en América Latina y la expansión de resorts en destinos que buscaban redefinir el turismo de lujo. Sus palabras no eran frías cifras, estaban cargadas de emoción y propósito. El verdadero poder es no perderse a sí misma en medio del lujo, sentenció, y la frase resonó como un manifiesto que trascendía los negocios. Al terminar, la sala entera se puso de pie para aplaudir con fuerza. Los aplausos retumbaban en cada rincón, prolongados y sinceros, mientras las cámaras capturaban el instante. Lucía no necesitó mirar a Álvaro para sentir su derrota. El eco de aquel reconocimiento era suficiente. En su interior, la imagen de ese hombre arrogante gritándole en un rooftop quedaba sepultada para siempre. La diferencia era abismal. Él, vacío y aislado. Ella, rodeada de respeto, liderazgo y amor. Lo que había nacido como una humillación pública culminaba en una consagración global, frente a testigos que no podían negar la justicia poética de ese desenlace. Al finalizar la ceremonia, Daniel se acercó y le tomó la mano frente a todos. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. No era una declaración apresurada, era la confirmación de que juntos podían comenzar una nueva etapa. Los fotógrafos capturaron la imagen de ambos sonriendo, y en cuestión de horas aquella foto sería portada de revistas internacionales. Para Lucía, más allá de los flashes, era el recordatorio de que la vida le ofrecía una segunda oportunidad, en los negocios, en la dignidad y también en el amor. La celebración posterior fue un despliegue de elegancia cuidadosamente diseñado. Las mesas estaban adornadas con centros florales traídos de la Toscana. El champán fluía sin interrupción y orquestas en vivo acompañaban la velada. Los invitados conversaban sobre futuras alianzas, maravillados por la capacidad de Lucía para unir visión empresarial con sensibilidad humana. Sin embargo, lo que todos sabían, aunque nadie decía en voz alta, era que aquel banquete celebraba algo más profundo, la victoria de una mujer sobre su pasado. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se retiraban, Lucía buscó un momento de soledad. Subió a la terraza del hotel y contempló el mar abierto, iluminado por la luna. El murmullo de las olas parecía recordarle las palabras de Ernesto. El poder no necesita ruido, se ejerce en silencio. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendió que ese había sido siempre su camino, resistir en silencio, observar en silencio y finalmente triunfar en silencio. La mujer humillada había desaparecido. En su lugar estaba la dueña de un nuevo imperio, libre, digna y luminosa. Y lo más importante, ya no tenía miedo de ser vista, porque ahora brillaba con una luz propia que nadie podría apagar. ¿Piensas que esta historia fue sorprendente? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una novia se escondió y escuchó a su prometido confesar minutos antes de la boda un secreto que lo cambiaría todo. Ella no interrumpió, no corrió, pero lo que hizo después dejó a todos atónitos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Me escondí y escuché a mi novio confesar minutos antes de la boda. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Porque el final te dejará sin aliento. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.